Amados hermanos, me es un placer, un gozo el poderme dirigir a ustedes en este día, miércoles 22 de abril del año 2020, para dar la introducción al tema que se estará compartiendo en cada uno de nuestros hogares, con el tema del poder de nuestros sueños. El poder de nuestros sueños. La semana pasada se compartió la lección 7. Tenemos la naturaleza para soñar. Tenemos la naturaleza para soñar y efectivamente, hermanos, en nosotros como seres humanos hay esa naturaleza que el Señor ha depositado en nuestras vidas. Es natural, es algo común, es algo que está en nosotros, que podamos soñar y proyectarnos como hijos de Dios, siempre y cuando esos sueños y esos proyectos sean conforme al propósito al cual nuestro Dios nos ha llamado. En esta tarde vamos a compartir la lección 8, que lleva por tema el poder de nuestros sueños. El poder de nuestros sueños. Yo estoy seguro que cada uno de los padres de familia, madres de familia, los que estén encargados, los que estén al frente del altar familiar en este día, van a poder desarrollar este tema tan hermoso, el poder de nuestros sueños. Y la base bíblica se encuentra en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 34 al 37. Dice de la siguiente manera: David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Ve y Jehová esté contigo. En este pasaje nos habla cuando David enfrenta al gigante, cuando David mata a Goliat. Y es la base para este tema, el poder de nuestros sueños. ¿Cuál es la forma de nuestros sueños? Muchos creen que sus sueños deben de ser grandes, relevantes, pero los sueños, la grandeza de los sueños están para cumplir el propósito de Dios. La semana pasada hablaba en el tema tenemos la naturaleza para soñar. Hablaba de Jacob en ese momento que él huye y huye buscando a su familiar, a su pariente Labán. Y en ese proceso de su vida, él se encuentra primero con Raquel. Él iba huyendo, pero sobre él, encima de él, iban esas promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Él era parte de ese propósito que Dios le había hablado a Abraham, de hacer de él una nación grande y poderosa. Era parte del sueño. Y cuando ve a Raquel, Raquel se suma a ese proyecto, porque él rueda la piedra, dice la escritura, rueda la piedra para dar de beber al ganado que llevaba Raquel, y ahí comienza a soñar y se enamora de Raquel. Conocemos la historia, algo muy hermoso que estaba en el propósito de Dios. En el propósito de Dios estaba que Jacob se casara con Raquel. Fue parte del propósito. De ahí la importancia, hermanos, que tengamos hogares sanos, familias sanas, porque Dios tiene un propósito para nosotros como familia, con su esposa, con usted como esposo, los hijos. La familia es parte del propósito de Dios. Por eso el enemigo en este tiempo quiere destruir las familias, que el Señor lo reprenda. La familia debe de estar unida sirviendo al Señor, porque la familia somos parte del propósito de Dios. Y bueno, el tema en esta hora es
el propósito de nuestros sueños. Si es algo natural, si en nuestra naturaleza humana está el soñar, esos sueños tienen un propósito y un poder especial. Un poder especial lo vemos en David. David, él en ese momento que comienza a platicar con el rey Saúl, porque nadie quería enfrentarse al gigante, nadie se quería enfrentar al gigante Goliat, y David en este relato bíblico comienza a decirle al rey Saúl que no iba a ser su primer batalla, no iba a ser su primer batalla. Él ya se había enfrentado con osos, con leones, y había rescatado a las ovejas como pastor. Él había cuidado el rebaño y además había luchado con ellos y les había quitado la vida. Sin embargo, algo muy relevante en lo que David le cuenta al rey, no haciendo alarde de la hazaña que había hecho, el David le confiesa, le dice que lo que había realizado no estaba en sus propias fuerzas, ni se basa él en la experiencia vivida, sino en el Señor. David sabía perfectamente que el Señor Jesucristo, que nuestro Dios Todopoderoso, no permitiría que el enemigo se burlara de él. Dice la palabra que Dios no puede ser burlado, y David comienza a platicar con el rey, hablándole de lo que Dios había hecho con él, y con ese celo santo de decir que Dios no iba a permitir que el enemigo se burlara del pueblo de Dios. Dios, hermanos, permite que pasemos por batallas en nuestro diario vivir, batallas pequeñas, y esas pequeñas batallas nos preparan para vencer a los gigantes que en ocasiones aparecen en nuestra vida. Esas batallas pequeñas es importante, es como una escalera. Cada peldaño debe de ser una plataforma, cada gigante que se presenta debe de ser una plataforma, vencerlo en el nombre de Jesucristo para pasar al siguiente peldaño, y así sucesivamente, confiando en el Señor, llegaremos hasta su presencia en el nombre poderoso de Jesucristo. David le respondió al rey Saúl: tu siervo era pastor en las ovejas de su padre, y venía un león o un oso y lo tomaba, y si tomaba algún cordero de la manada, yo salía detrás de él y lo hería, lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. David confiaba en Dios, y si Dios lo había librado de esos animales feroces, Dios también lo libraría de las manos de ese gigante, y el Señor le daría la victoria. Además, David entra a otro terreno en este pasaje y le dice al rey Saúl: pues este filisteo incircunciso será como uno de ellos, será como ese león, será como ese oso. Le estaba hablando de que era un hombre incircunciso. En el Antiguo Testamento vemos que un incircunciso era alguien que no era del pueblo de Dios, era alguien que no había hecho pacto con Dios. Y David utiliza este argumento teológico. ¿Quién es este que se atreve a retar al pueblo de Dios, que se atreve a retar al pueblo de Israel? Un filisteo, dice, sin circuncidar, un hombre impuro, un hombre que vive fuera del favor de Dios. Qué hermosa enseñanza nos deja este pasaje, hermanos, que tú y yo, nosotros como hijos de Dios, tenemos esas promesas que reposan sobre nuestros hombros. Hermanos, confiemos en el Señor, que el Señor nos dará la victoria. Y David añade: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras de ese oso, también me librará de manos del filisteo. Un gigante que tiene el apoyo de un Dios nadie, él estaba confiado en Jehová de los ejércitos. David confiaba en Jehová de los ejércitos.
en esa forma de servir a Dios, en lo pequeño, algo que parecía pequeño, el ser pastor de las ovejas, el estar detrás del rebaño, lo estaba preparando a David para alcanzar ese gran sueño que era el propósito de Dios para su vida, el que fuera rey en Israel. Cosas pequeñas lo estaban llevando a cosas grandes para cumplir ese propósito de Dios en su vida. No es ningún reto. David lo miraba como algo insignificante, a pesar de que era un gigante. No era ningún reto para David, porque David disfrutaba del apoyo, tenía el apoyo del Dios viviente, Jehová de los ejércitos. El mismo Dios que ayudó a este pastor para matar leones y osos, le ayudaría en este momento, en ese preciso momento de la historia, a matar a ese gigante filisteo. David, hermanos, aún no tenía ese ejército porque aún no era rey. David, cuando él se para y ve esa escena que estaban retando al pueblo de Dios, y David voltea y ve por qué nadie defendía, por qué nadie se atrevía a pelear con el gigante. No era un pueblo, no estaban esos valientes aún, esos valientes de David que vemos después en la palabra de Dios. Esos valientes hicieron grandes hazañas. Fue otra etapa para que David lograra concretar este sueño de ser rey en Israel. Y la palabra de Dios nos habla de estos valientes. Es algo fascinante, hermanos, algo hermoso, precioso. En 2 de Samuel, capítulo 23, verso 8 al 12, dice de la siguiente manera: estos son los nombres de los valientes que tuvo David: José Basebet el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Isnita, que mató a 800 hombres, que en una ocasión mató 800 hombres en una sola ocasión. Habla de estos tres principales de su ejército. También en otra porción de la Biblia habla de los 30, pero quiero resaltar rápidamente nada más estos tres. Sigue diciendo el verso 9: después de Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaba con David. Estaba con David para lograr, hermanos, alcanzar ese sueño que Dios nos ha dado. Para alcanzar ese sueño, siempre, hermanos, habrá alguien que nos ayude, habrá alguien que esté de nuestro lado. Y en esta ocasión, otro de los valientes, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los tres valientes que estaba con David, cuando desafiaron a los filisteos, que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Nos habla que Eleazar, estaba el ejército y huyen, lo dejan. Estaba David y estaba Eleazar, pero Eleazar, este valiente de David, este hombre de guerra, no dejó a su rey. Este hombre valiente no dejó a su rey, y también de igual manera, hermanos, deja una enseñanza que en los momentos de dificultad, en los momentos de lucha, no debemos de olvidar quién es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos de desertar, debemos de seguir en pie de lucha. Y nos dice que cuando los filisteos desafiaron al pueblo del Señor, que se habían reunido allí para la batalla, los hombres de Israel se alejaron. Y Eleazar, se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó, y quedó pegada su mano a la espada. Tal fue la lucha, tal fue el combate, pero él no retrocedió. Como un valiente en medio de la tempestad, se mantuvo firme, confiando en el Señor. De la misma manera, hermanos, yo les invito que sigamos firmes confiando en el Señor y siendo de esos valientes que el Señor está llamando en este tiempo para cumplir el propósito de Dios sea cumplido en nuestras vidas. Mi deseo, hermanos, es que el Señor les bendiga, el Señor los guarde
y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.